Hola amigas y amigos del Mundo Escena, ¿cómo están? Qué alegría encontrarme otra vez con ustedes. Mi nombre es Laura Gordano y hoy quiero hablar de esta película, es decir, de este libro en el que se basó la película, ahí lo muestro bien, Suite francesa del mismo nombre que tiene el libro, ¿no? Esta es la autora. Me parece muy importante empezar hablando de ella, de Irene Nemirovsky. Para los que no la conocen aún, súper recomiendo sus obras. Este es el tercer libro que tengo el placer de leer. Y dije, qué bueno que al fin tengo un libro entre mis manos y que también vi la película. Por lo general hemos hablado aquí muchas veces de grandes obras literarias que han ido al cine, pero no siempre coincide que yo las haya leído, haya podido leerlas y a su vez ver la película. En este caso tuve la gran oportunidad de ver la película hace unos años, porque se estrenó en el 2015 la versión de esta novela, y hace horas terminé de leer este libro, así que lo tengo muy fresco y dije, tengo que compartirlo con mis amigas y amigos del Mundo Escena, con esta comunidad tan linda que se está armando aquí en YouTube. Primero empezar hablando un poco de la autora, que para mí la autora es un párrafo aparte, es una película aparte que todavía no se ha hecho y hay que hacerla, porque la vida de esta mujer es increíble, increíble. Ya uno leyendo su obra empieza a encontrar ciertas situaciones y escenas que realmente podrían ser llevadas al cine, de la vida de esta mujer, que les cuento un poco quién es, o quién fue, mejor dicho, Irene Nemirovsky. Digo quién es porque cuando son tan buenos artistas, ¿no?, literarios, siguen presentes, vigentes. Bueno, ella es una ucraniana que nació en el año 1903 y bueno, su papá estaba en algunas cuestiones en ese momento de persecución política y demás, y se tuvo que ir con toda la familia a vivir a Francia, que es allí donde se educa y se desarrolla Irene Nemirovsky, por supuesto hablando un perfecto francés, ya que digamos, su niñera, en ese momento su institutriz, era francesa y era la lengua que ella aprendió a hablar mejor que el francés. Nemirovsky, muy joven, ya empezó a escribir a la edad de 18 años, comenzó a escribir y, por supuesto, escribir maravillosamente bien. Y ahí es donde ella empieza con sus grandes novelas, muy joven, ¿no?, con la edad de 18 años, como les decía. ¿Qué pasó con esta novela en particular? Ella se casa, por supuesto, paralelamente tiene una familia, tiene hijas, creo que tiene una o dos hijas, ¿no? Ese dato no lo tengo demasiado concreto, pero sé que se casa y tiene familia. Y esta obra tan maravillosa, la escribe paralelamente mientras los nazis invadían Francia, porque de eso trata este libro, sobre la invasión de los nazis en los años 40, que ya todos sabemos, ¿no? Entonces, lo que tiene de inédita esta obra es que fue escrita paralelamente a lo que estaba sucediendo, que no hay muchas obras, dicen que es una de las pocas que hay, de personas que vivieron esa tragedia que fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál es la particularidad, de esta obra? No solo que ha sido llevada al cine, que eso es lo de menos, que es lo último, sino que la autora, mientras escribía, fue, arrestada por los nazis y la llevaron al campo de concentración de Auschwitz. Allí ella termina su vida muy joven, a la edad de 42 años. Dicen que fue asesinada, otros dicen que murió de tifus. Tampoco es un dato que está demasiado certero. Lo cierto es que ella estaba escribiendo esta obra y la dejó inconclusa, y su hija, una de sus hijas, la mayor, que debe ser por eso que tiene dos, porque no relata demasiado el dato en internet, pero sí dice que su hija mayor decide conservar los escritos de su mamá, pero nunca se animó a leerlos. 50 años después se anima a leer lo que había escrito su mamá, Irene Nemirovsky, y encuentra esta maravillosa novela y deciden editarla y completarla. Era una novela que originalmente tenía 150 páginas y la llevan a 500 páginas. Lo cierto es que luego es llevada al cine y está la película que se estrenó, como les decía, en el año 2015, que relata una de las partes de esta increíble novela. No toda la novela, porque es muy extensa, sería una película muy larga, sino la parte donde cuenta la historia de una francesa que vive con su suegra esperando que su marido regrese de la guerra, que ha sido secuestrado por los alemanes, y está conviviendo con su suegra, que tiene una convivencia terrible en un pueblo que se llama Bussy, que es el pueblo donde se desarrolla esta novela.
y allí está esta mujer francesa y mientras en ese pueblo pacífico que no pasaba nada, empiezan a llegar los parisinos que venían huyendo de la ocupación nazi que era inminente. Y detrás de los parisinos llega el ejército nazi que toma definitivamente, digamos, toma todo lo que es la población francesa y se instala en este pueblo Bussy, entre otros lugares que se instalan también. Y uno de ellos, uno de estos, digamos, militares, franceses no, alemanes, se instala en la casa de esta mujer y su suegra, pero resulta que no es un militar como uno se imagina, como los nazis, uno tiene como esa idea de que son unos monstruos, no todos eran así, sino que este era un militar muy preparado, muy fino, muy distinguido, sabía tocar el piano y demás, muy educado, y se instala a vivir allí con esas dos mujeres y comienza un romance, por supuesto, con Lucille, que es el personaje que empieza a tener esta historia, que es también así se llama en la novela, y el personaje del alemán Bruno. Empiezan ellos a tener una historia, un romance en ese contexto tan oscuro, tan trágico como era la guerra. Bueno, esto es la película, ¿no? Que está muy bien, tiene unas críticas que no son muy buenas. A mí la verdad que cuando la vi me gustó la ambientación, la fotografía, el vestuario, muy bien logrado, por supuesto una producción increíble. Tiene sus críticas, la verdad que si uno lee el libro dice, wow, siempre en la escritura, en la literatura, uno encuentra un montón de otros detalles y de historias que hace que sea mucho más rico el libro que la película. A veces el cine se queda corto, lamentablemente. No diría que este es el caso, pero como pude ver las dos, puedo comparar y decirles que el libro siempre es mucho mejor. Es mucho más rico, mucho más interesante y además uno completa la historia con su imaginación y con su interpretación de las cosas. Así que recomiendo el libro hoy y recomiendo la película Suite Francesa. No se la pueden perder. Ha sido un placer encontrarme con ustedes. Espero que les haya gustado este capítulo. Comenten, pongan me gusta y suscríbanse al canal.